Buenos días, el Señor les bendiga. Qué bendición es que estamos aquí listos para empezar nuestro culto al Señor, para alabar y glorificar su nombre. Yo les voy a invitar a que reflexionemos en esto. Miren, hemos estado pasando con días de mucho calor, pero Dios nos ha bendecido con un edificio hermoso, con su clima, es agradable. A los hermanos que están allá en internet, si tiene calor en su casa, pues véngase para acá, a ti se le va a quitar. Pero sobre todo vamos a adquirir el calor del fuego del Espíritu, hermanos, porque durante este domingo y quizás unos 2 meses más, vamos a estar viendo el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Terminamos ya el panorama bíblico. El domingo pasado terminamos con una introducción al libro del Apocalipsis. Hoy creo que veamos el mensaje a las 7 iglesias, y cada uno de esos mensajes es también para nosotros, hermanos. Yo les voy a invitar a que oremos, que pongamos en la mano de Dios este tiempo. Y si usted trae pruebas y trae luchas, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por aquellos hermanos que ya estamos aquí, por los que aún están ahorita en la escuela dominical, Señor, por aquellos que vienen en camino, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ministre y que nos haga sentir, Señor, que tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, soberano de todo el universo, y que tienes toda nuestra vida en tus manos. Si hubiera algo, Señor. La lectura bíblica esta mañana es en Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 5. Mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Buenos días, hermanos, les invitamos a que nos acompañen a cantar estos cantos. Nos ponemos de pie. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él
asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Ahora, hermanos, si serían tan amables de tomar sus himnos y voltear al himno 143, veas palabras de vida. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y nada, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras. Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye la vida. Por la sangre
glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Vamos a cantar este último canto, hermanos, en totalidad a ti, a rendirle nuestro corazón, todas nuestras dolencias, todas nuestras preocupaciones. Cántele este canto, que sea una oración. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos.
adoración y en su casa para alabarle y glorificarle. Vamos a preparar, hermanos, nuestros diezmos y ofrendas en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, que todos podemos estar aquí, Señor, en tu casa de adoración para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, mi precioso Cristo, por permitirnos otro día de vida. Señor, que en estos momentos, Señor, siga bendiciendo a nuestros hermanos que nos ven por transmisión y que usted, Señor, santifique estos diezmos, Padre bendito, para el crecimiento, Señor, de su reino. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por los niños que se van ahorita a recibir su enseñanza. Amén. Pueden ir a su clase, hermanos. El pasaje que leímos, hermanos, en Apocalipsis es uno de los pasajes claves para entender el libro, hermanos, para entender lo que es este libro de Apocalipsis. Decíamos la semana pasada que es un libro que mucha gente le espanta, hermanos. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis, pero veíamos que es un libro que trae bendición, hermanos, trae bendición para los. Un poco lo estuve revisando otra vez y bueno, a lo mejor ya es tiempo de que le dé una revisada al material, una actualizada, y por qué no pensar a lo mejor en ponerlo también al público, hermanos. Pero el asunto está de que me doy cuenta de esto: la palabra del Señor no pasa de moda. Porque las enseñanzas que obtuve de ese libro en el 93 siguen siendo necesarias para el día de hoy, hermanos. Y van a seguir siendo necesarias para el día de mañana. Porque la palabra del Señor nunca pasará. Puede pasar el cielo, la tierra, dijo Jesús, pero su palabra permanece para siempre, hermanos. Entonces, por eso es bueno que nosotros nos mantengamos como hombres y mujeres de la palabra, es decir, apegados a las Escrituras. Porque eso es lo único que nos va a dar garantía de que estamos en el camino correcto, el camino del Señor Jesús, hermanos. Miren, para comprender un poquito mejor esto, es bueno que veamos el panorama. ¿Qué era Éfeso? O sea, ¿cuál era la importancia de esta iglesia o de esta ciudad de Éfeso? Y quiero empezar diciéndoles que la ciudad de Éfeso, hermanos, era una de las principales ciudades de Asia. Pero ¿sabe qué es lo que lo hacía importante? Lo que lo hacía de las ciudades principales es que allí había un templo, el templo consagrado a la diosa Diana, que era una obra majestuosa, hermanos. Fíjense, trate de ubicarse en aquel entonces, hermanos. El templo de Diana medía 127 metros de largo. Imagínense, una cuadra, hermanos. Quizás como 10 veces o 8 veces el largo de nuestro templo. 127 metros de largo el templo de Diana, tenía 66 metros de ancho, fíjense lo grande que era, y era sostenido por 120 columnas de 12 metros de altura. Se calcula que se tardaron 200 años en construir ese templo. Por eso, si usted se acuerda, cuando Pablo llegó a predicar ahí, hermanos, uno de los problemas que tuvo fue con los que fabricaban los templos de Diana y los vendían como unos recuerdos, hermanos. Pablo estaba predicando ahí y de repente se manifiestan unos que empiezan a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque era una ciudad consagrada a la diosa Diana. Diana y Artemisa era la misma, hermanos, solamente que uno era el nombre que le daban los romanos, otro era el nombre que le daban los griegos. Y dice este artículo donde saqué esta información, que además de eso, ese templo era un templo que tenía también, voy a usar el término que se usa correctamente, hermanos, pero era una prostitución religiosa. Es decir, había sacerdotisas que se prostituían, pero entre comillas lo hacían por su religión, hermanos.
Entonces, acuérdense que era Artemisa y Diana eran diosas de la fertilidad, de la guerra, del bienestar, de muchas cosas. Y supuestamente los hombres que iban y acudían con esas sacerdotisas era para obtener una bendición. Pero ahí estaba la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía que lidiar con eso todos los días. Una iglesia que se tenía que enfrentar a situaciones difíciles, a situaciones en donde había oposición, en donde la enseñanza era totalmente contraria a la del Señor. Por un lado, políticamente era una ciudad importante, hermanos, porque tenía también altares al emperador, tenía altares a Roma. Es decir, ahí en ese lugar, en Éfeso, se puede encontrar el templo de Diana o Artemisa, pero también se encontraban templos dedicados al emperador en turno. Y ahí surgió la iglesia, ahí surgió el pueblo de Dios. Una iglesia que tenía que abrirse paso en medio de las tinieblas, en medio de la oposición. Y seguramente fue difícil, hermanos. Pero también vemos, cuando nosotros seguimos leyendo sobre esta ciudad de Éfeso, era conocida como la luz de Asia. Fíjense que de repente llegaron cristianos y dijeron, no, Jesucristo es la luz de Asia, Jesucristo es la luz del mundo, no solamente de este lugar. Y que ellos dijeron, no, nosotros somos la luz de Asia, totalmente opuesto. Pero ahí el Señor tenía un plan para la iglesia de los Efesios. Y dice la palabra, hermanos, que esta carta, según lo que leímos en Apocalipsis, estaba dirigida al ángel de la iglesia. Si usted se acordará, ya vimos el domingo pasado quiénes eran los ángeles de las iglesias. ¿Quiénes eran? Ahora, no porque seamos ángeles, pero era el pastor, hermanos. El ángel de la iglesia era el pastor. Eso es lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1. Ahí mismo se da esa interpretación, hermanos. Cuando vimos la introducción de este libro el domingo pasado, dice el Señor que los ángeles son, las estrellas son los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Y como les digo, no tiene nada que ver con que sea de muy buen comportamiento, simplemente es porque era el mensajero. Entonces aquí lo primero que vemos es que las 7 iglesias tenían un mensajero. Y las cartas están dirigidas a esos mensajeros, que como les digo, era el que funcionaba como pastor o líder de la iglesia. Aquí la primera pregunta que en aquel entonces me presenté y que la vuelvo a presentar es ¿por qué se dirigió al ángel o al líder de la iglesia? Y hay 3 probables posibilidades. Una, porque él era responsable de la situación de la iglesia. Él era responsable de cómo estaba la iglesia. La otra posibilidad es porque la iglesia tenía que reconocer que había un responsable y ese como mensajero era el responsable de compartir el mensaje. Y a veces, hermanos, a los pastores nos cuesta trabajo compartir el mensaje que la gente necesita oír, porque o se toma personal o a alguien le cae, como se dice vulgarmente, el saco, y luego después dicen, ¿quién le dijo al pastor? Y andan averiguando, ¿quién le dijo esto? ¿Por qué sabía de esto? Y no es que lo supiera, hermano, simple y sencillamente le cayó el mensaje, porque la palabra así es. Pero hay otra posibilidad, hermanos, de que al escribirle a la carta al ángel de la iglesia, es simplemente porque la carta tiene que estar dirigida a alguien, hermanos, para que ese alguien fuera responsable de transmitirla. Y es importante enfatizar esto, lo decíamos el domingo pasado. Apocalipsis 1:4 nos muestra que el libro está dirigido a las 7 iglesias de Asia. Eran 7 iglesias representativas, hermanos. No quiere decir que fueran todas las iglesias, pero cada una de estas iglesias tenía algo que enseñarle a los demás y nos tiene algo que enseñar a nosotros. Ya vimos el trasfondo de Éfeso, un trasfondo difícil. Políticamente había oposición. Religiosamente había mucha oposición, hermanos. Doctrinalmente no se diga. Por eso, si usted lee la carta de Pablo a los Efesios, es una carta 100% doctrinal, hermanos. Doctrinal y teológica. Es la carta que, aparte de Romanos, es la carta que más doctrina y teología tiene. Y yo creo que la razón es porque los hermanos de Éfeso necesitaban afirmarse porque estaban en medio de mucha oposición. Y fíjense, vamos a leer otra vez el pasaje que ya leímos, pero empieza diciendo, escribe el ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí mismo, hermanos, en el libro, pero en el capítulo 1, versículo 20, ya nos dijo el Señor que las 7 estrellas que has visto en la diestra y de los 7 candeleros, el significado es este. Las 7 estrellas son los ángeles, pero después dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y eso a mí me llena de emoción, hermanos, porque dice Jesús, cuando Él se presenta, que Él anda en medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de las iglesias, en medio de su pueblo. Y esto es algo que tenemos que recuperar nosotros los cristianos. Cuando estamos reunidos, tenemos que recuperar la convicción de que Jesús está con nosotros, de que Jesús camina entre nosotros. A lo mejor podría decir, ¿dónde está que no lo veo? No necesitas verlo. Es más, ni siquiera necesitas sentirlo. Lo que necesitas es creer que su palabra es fiel y verdadera. Y si Él ha prometido estar contigo, Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Va a haber veces en los que no sientas nada. Es más, va a haber veces en los que sientas todo lo contrario. Te vas a sentir abandonado, te vas a sentir solo. Va a haber veces en los que sientas como que si Dios se hubiera vuelto tu enemigo. Porque te vas a sentir probado, te vas a sentir que la prueba está muy difícil. Pero Dios no falla a sus promesas. Y si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no importa cuál sea la situación, el Señor va a estar contigo, hermano. Esa es su promesa. Entonces tenemos que creer a sus promesas. Y como les digo, no lo creemos porque lo sintamos, ni tampoco lo creemos porque lo veamos. Lo creemos por fe, porque es fe en su palabra, fe en sus promesas. Y sigue diciendo este versículo, cuando dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que camina entre los candeleros? El Señor. Entonces no fue el mensaje de Juan, fue el mensaje del mismo Señor Jesús. Y es como que si dijera el Señor, mira Juan, para que no digan que tú eres el que le está diciendo eso, déjame aclararles. El que les está dando este mensaje a las 7 iglesias es el mismo Señor Jesucristo. Y empieza con una frase que nos puede gustar o nos puede incomodar, hermanos. Empieza diciendo, yo conozco tus obras. Versículo 2, así empieza el mensaje. Yo conozco tus obras. ¿Sabe, hermano, que cuando yo era niño, yo crecí en una parte de San Nicolás donde todos nos conocíamos, hermanos? Muchos eran familia. Yo no sé, pero ahora ya de adulto me estoy dando cuenta que en el área en donde yo nací y crecí, todos estábamos relacionados. Como que si alguien hubiera dicho, en esta parte, y eran como unas 12 o 15 manzanas, van a estar ustedes. En esa otra parte van a estar ustedes otros. El que no estaba relacionado con uno, estaba relacionado con un primo tuyo, con un tío tuyo o algo, pero había un sentido de comunidad. Y lo peor que te podía pasar cuando eras niño y que hacías una maldad, es que te dijeran, te conozco, sé que eres hijo de fulano, sé que eres sobrino de fulano, sé que eres este. Nomás te decían, te conozco, y te congelaban. Pero luego después te decían algo más, todavía más fuerte, te decían, sé dónde vives. Y eso sí que te doblaba, hermanos, porque te quería decir que si tú hacías algo malo, podían andar contigo. Sabían quién eras, sabían de qué familia eras y sabían en dónde encontrarte. Entonces, decirle a alguien, te conozco, sé quién eres y sé dónde vives, pues una de dos. O me porto bien, o si no, sé que va a haber consecuencias de lo que haga. Ahora, imagínense al Señor Jesús diciéndole a la iglesia de Éfeso, te conozco, sé quién eres, sé de dónde has salido. Pero lo más fuerte dice, sé lo que has hecho. Cuando le dice, conozco tus obras, le está diciendo eso. Sé todo lo que has hecho. Y después le da reconocimiento, porque le dice cosas muy positivas, hermanos. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice, arduo trabajo y paciencia, así como diciendo, una iglesia muy trabajadora. Un grupo de cristianos muy trabajadores, esforzados, arduo trabajo y paciencia. Y luego después dice, y que no puede soportar a los malos. O sea, una iglesia celosa,
Una iglesia celosa de sus enseñanzas, de su doctrina, y que no soportaba que llegaran personas con doble estilo de vida. Una iglesia aparentemente muy correcta y que no soportaba a los malos, y luego después dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y fíjense, hermanos, ese es un mensaje que se escribió hace casi 2000 años. Y había algunos que se presentaban como apóstoles y no lo eran. ¿Se imagina hoy en día que todo el mundo quiere ser apóstol? ¿Se imagina hoy en día que de repente sale un pastor y dice, ya no soy el pastor, ahora soy el apóstol? O ahora soy el profeta. Pues yo voy a ser el papa, hermanos. Si a esas vamos, pues vamos a lo otro. No, hermanos, esas son enseñanzas que no van con Cristo. Y desde un principio el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, tú tienes esto que es positivo, yo lo reconozco. No toleras a los malos. Y pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y todo eso, hermanos, estoy seguro que cuando el Señor se lo estaba diciendo a la iglesia, imagínense usted, cuando llegó esta carta, hermanos, cuando llega esta carta y dice el pastor, tengo una carta para ustedes que les manda el Señor Jesús. Yo creo que primero nos pondríamos así alerta, diciendo, ay, ¿qué va a pasar? Pero empieza de una forma bien positiva. Reconozco tu trabajo, reconozco que te esfuerzas, reconozco tu ardua labor, reconozco que eres bien estricto y que no toleras a los que andan mal, los corriges. Reconozco que pones a pruebas a los falsos apóstoles y los hallas mentirosos. Todo eso está muy bien, pero después dice algo todavía más profundo, y ya has sufrido. Eso ya no tenía que ver con lo que hacía, sino con su fidelidad. Ha sufrido. Acuérdense lo que les decía, era una situación difícil. Había persecución política, religiosa, doctrinal. Y le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Siguen las alabanzas para la iglesia, hermanos. Imagínese usted que nos dijera eso el Señor. ¿Cómo nos sentiríamos? Sí, Señor, gracias, Señor. Has trabajado duramente, has sufrido, has sido paciente, no has desmayado, todo está muy bien. Pero el pero que viene es muy fuerte, hermanos. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso a mí me salta a los ojos, hermanos. Es posible que una iglesia trabajadora, que una iglesia paciente, que una iglesia que se esfuerza en salir adelante, que se esfuerza en dar testimonio, que es celosa de la doctrina, es posible que haya dejado su primer amor. Ahora, es posible que un cristiano, ya no vamos a hablar de la iglesia, de usted, de mí, de que un cristiano sea así, esforzado, trabajador, que sea paciente, que se ha sufrido y que aún así haya dejado su primer amor. Según lo que yo leo aquí, es posible, hermanos, porque la iglesia de Éfeso le había sucedido. Fíjense, el Señor no está diciendo te volviste atrás, no está diciendo ya perdiste lo que tenías, no le está diciendo perdiste tu celo o perdiste tu deseo por trabajar, por servir, no le está diciendo eso. Le está diciendo perdiste tu primer amor, dejaste tu primer amor, has dejado ese primer amor. Y es importante enfatizar, hermanos, que esto nos puede suceder a todos nosotros. Nos puede suceder a todos nosotros. Muchos de los que pasamos por esta crisis del COVID, pues lo vimos, lo sufrimos, pero muchos lo han tomado como un pretexto, hermanos, para dejar que esa frialdad espiritual salga a flote. Y todavía tengo bien fuertes estas palabras de esta hermana que me dijo, pastor, ya lo transmita, porque para la gente es bien cómodo quedarse en la casa nada más recibiendo, pero ya no quiere tener compromiso de salir de sus casas, de congregarse. Cuando la Biblia dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos.
Si usted no vio el devocional de hoy en la mañana, le pido que lo vea, ahí está en Facebook. Hablábamos de la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo. Y una de ellas, hermanos, es el deseo de congregarse, el mantenerse en comunión con los hermanos, el perseverar en la doctrina de los apóstoles, y perseverar en la oración, y perseverar en la comunión unos con otros. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué eso sucede? Porque dejamos el primer amor. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es su vida espiritual ahorita? ¿Y cómo era cuando estaba recién convertido? ¿Cómo es su vida espiritual ahorita y cómo era cuando usted conoció al Señor Jesús? Le aseguro que va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Y quizás sea igual que cuando nos enamoramos. Cuando éramos novios y nos enamoramos. Es igual ahora que tenemos, no sé, 30 años de casados, hermanos. No, hermano, no es igual. Aunque decimos, es que yo ya no sé, dice un hermano, yo ya no sé si la quiero como mujer, como hermana, como mamá o como hija. El asunto es que la quiero. Pero le decía a otro hermano, sí, pero no es eso lo que tienes que mantener. Tienes que mantener el primer amor también en tu relación. Al final de cuentas, hermanos, aquí estamos hablando de algo más importante que cualquier situación. Tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con Jesús. Y si usted se hace la pregunta, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que he dejado mi primer amor? Espiritualmente hablando, pues hay algunas cosas que son interesantes. Una de ellas, no puede decir que ama al Señor Jesús cuando ya no ama a su iglesia. Así de simple. Ahora, ¿cómo, pastor? Bueno, es lo que dicen los expertos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces no puede decirle usted, por ejemplo, a su marido, pues mira, amo tu cabeza, pero lo demás no. Porque es un solo ser. La iglesia y Cristo lo tenemos que ver así, espiritualmente como un solo ser. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces usted no puede decir que se mantiene amando a Cristo si dejó de amar a su iglesia, a su familia espiritual. Sí, precisamente no es posible. Es más, el apóstol Juan dice que nos hacemos mentirosos cuando decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano. Dice, se está engañando a sí mismo. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ve y no ama a su prójimo al que sí ve? Entonces, una de las evidencias que yo estoy dejando mi primer amor es cuando dejo de tener interés en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y ese es el primer paso que Satanás va a utilizar para provocar muerte espiritual, hermanos. Si nos logra separar del cuerpo de Cristo, automáticamente nos va a separar de la cabeza después, que es Cristo. Y eso va a producir muerte espiritual en nosotros. Porque acuérdense que a eso vino el enemigo. Vino a robar, matar y destruir. Dejar el primer amor no tiene nada que ver con dejar las actividades. Porque por lo que vemos en esta iglesia, hacíamos esas actividades, hermanos. Eran trabajadores, eran arduos en sus actividades. Pero lamentablemente hay gente que cae en un activismo, pero espiritualmente hablando, ha dejado su primer amor. A lo mejor aquello que hacía para el Señor se convirtió en una rutina, pero no lo está haciendo ni por amor a Dios, ni por amor al prójimo. Y nosotros muchas veces nos damos con la finta, vemos eso, vemos que es muy trabajadora, que es muy paciente, que hemos sufrido, etcétera, etcétera, pero el Señor mira el corazón. Y el Señor le dijo a esta iglesia de Éfeso, sí, tú tienes muchas cosas muy buenas, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Y el primer amor es Cristo, hermanos, es la relación personal con Cristo. Haga memoria y piense, ¿cuánto tiempo dedicaba a la lectura de la Biblia cuando usted se convirtió? Le aseguro que se va a sorprender cuando usted empezaba a conocer al Señor, tomaba la Biblia y la leía y la leía y la leía y no se cansaba. Y hoy en día a lo mejor le pasa lo que a muchos de nosotros, que decimos, esto ya lo leí y te lo brincas, esto ya lo leí y te lo brincas. Pues se nos olvida que es palabra viva. Entonces una segunda señal cuando nosotros hemos dejado el primer amor es cuando no nos interesamos en crecer en nuestra vida espiritual. Dejamos de congregarnos, dejamos de orar,
Dejamos de leer la palabra. Nos conformamos con lo que recibimos cuando vamos a la iglesia. O nos conformamos con recibir nada más lo que nos sale ahí por internet, hermanos. Pero eso es como tener una dieta sin que nadie te vigile lo que estás recibiendo. Dejamos el primer amor cuando perdemos el amor hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuando dejamos de tener interés por nuestra vida espiritual, hermanos. Pero hay algo más. Dejamos nuestro primer amor cuando no nos interesa si los que nos rodean se salvan o se pierden, hermanos. Nos da lo mismo. Es más, a veces hasta decimos, ojalá se muera para que se vaya al infierno, para que se le quite. Perdemos la pasión por ganar almas para Cristo, hermanos. Esa es una tercera evidencia de que alguien está dejando su primer amor. Y le vuelvo a decir lo mismo. Haga memoria cuando estaba recién convertido. ¿No le platicábamos a todos, hermanos? A todo el que nos topábamos, le queríamos compartir que habíamos encontrado a Cristo. Y a lo mejor no sabíamos cómo hacerlo, pero teníamos ese fuego, teníamos esa pasión por ganar almas para Cristo. Y a veces hacíamos lo que hacía un hermano conmigo, decía, pues mira, yo no sé cómo decirte, pero ven, te voy a con el que te decía. Y de repente llegaba ahí y me decía, pastor, le traje a 3, pastor, le traje a 5, pastor, le traje a 1. Y yo ya sé que esa era su expresión para que yo le presentara plan de salvación, porque decía este hermano, yo no sé cómo hacerle, pero yo les voy a decir que vengan para que usted les diga cómo. Y esa era su manera como él evangelizaba. Pero eso lo perdemos cuando perdemos el primer amor. Llega el momento en el que sentimos que yo ya soy salvo y punto. Que los demás, que pase lo que tenga que pasar. Y no es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la pasión evangelística por ganar almas para Cristo. Entonces, miren, señales que hemos dejado el primer amor. Perdemos amor por la iglesia, perdemos interés por la vida espiritual, perdemos interés por ganar almas para Jesús. Pero hay una cuarta señal de que hemos dejado el primer amor. Cuando el pecado ya no nos afecta tanto, hermanos. Llega un momento en el que pensamos en una forma muy carnal de decir, bueno, es que yo ya soy inmaduro. Yo ya soy un cristiano maduro. Yo ya puedo andar en donde no andan los inmaduros. Yo ya puedo hacer lo que no hacen los inmaduros, porque a mí no me va a afectar. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezamos a dar marcha atrás, hermanos. Y empezamos a comportarnos como los mundanos. Empezamos a hablar como los mundanos. Empezamos a tener más compañerismo con inconversos que con los hijos de Dios. Empezamos a pasar más tiempo en un círculo social que no es cristiano que con el que es cristiano, hermanos. Analice, por ejemplo, analice usted su tiempo y piense cuánto tiempo pasa en la iglesia. Y luego después piense cuánto tiempo pasa con sus amistades, con su círculo social. Yo no digo que se encierre, pero yo lo que digo es que le demos importancia a la familia en la fe, hermanos. Que le demos importancia al compañerismo cristiano, hermanos, que debemos de tener. Porque eso es lo que dice Efesios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos. Hechos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión unos con otros. Esas 3 cosas son claves para mantenernos en el primer amor. Ahora, Dios le estaba mandando este mensaje a la iglesia de Éfeso. Tú has sido una iglesia muy trabajadora, has sido una iglesia bien celosa, y como que si el Señor le diera reconocimiento. Pero luego después tiene esa palabra dura, pero has dejado tu primer amor. Y luego después les da una recomendación. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Qué duro es esto, hermano, porque acuérdense, el candelero simbolizaba la iglesia y Jesús caminaba en medio de las 7 iglesias, simbolizando que camina en medio de su pueblo. Pero esta palabra que el Señor le dice, acuérdate, recuerda de dónde has caído. En otras palabras, recuerda tu estado anterior, cuando tú estabas recién convertido.
Recuerda y dice, ya haz las primeras obras. En otras palabras, compórtate como lo hacías cuando conociste al Señor Jesús. Este primer amor que te llevaba a ser celoso espiritualmente hablando, que te llevaba a separarte de lo que no te convenía, que te llevaba a caminar en algo que el Señor le agradaba, que te hacía sentir que eras alguien diferente al mundo, que te hacía sentir que tú habías conocido la luz y que las tinieblas ya no tenían ninguna atracción para ti, que te hacía sentir que el primer lugar era Dios en tu vida. Recuerda de dónde has caído, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, y arrepiéntete. O sea, no solamente recordarlo, dice, y arrepiéntete. El problema de muchos de nosotros es que nos acordamos cuando yo hacía esto, cuando yo hacía esto otro, cuando yo evangelizaba, cuando yo tenía estudios bíblicos en casa, cuando yo andaba detrás de la gente, cuando yo oraba, cuando yo ayunaba. Pero no se trata solamente de recordar, dice el Señor, y arrepiéntete. Es decir, pídele perdón al Señor por haber dejado tu primer amor. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, pero nos lo dice a todos nosotros, hermanos. Nos lo dice a cada uno de nosotros. Y luego después, esto último que dice en este versículo, en la segunda parte, es bien fuerte, hermanos. Es bien fuerte y nos puede sacudir. Dice, porque si no te arrepientes, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. A veces nos damos cuenta de iglesias que desaparecen, congregaciones que se acaban. De repente la gente se empezó a enfriar, se empezó a quedar vacío, o se empezó a quedar solamente la gente mayor, y ellos empezaron a morir, y después no hubo quien continuara con esa iglesia, y se acaban, se cierran. No será posible que eso suceda, porque no hicieron lo que el Señor les dijo en este pasaje. No recuperaron su primer amor. Y sabe una cosa, hermanos, esto le puede pasar a cualquier iglesia, incluyendo a la nuestra. Si no nos arrepentimos de haber descuidado nuestra vida espiritual, si no nos arrepentimos de haber descuidado nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso de buscarlo, de congregarnos, de edificarnos, de ganar almas, si no nos arrepentimos de eso, esta es la palabra del Señor. Dice, si tú no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. O sea, el candelero que representa tu iglesia va a ser removido. Algunos pueden decir, no, pero pastor, eso se lo dijo los Efesios. Pero la palabra de Dios es para todos, hermanos. Y tenemos que tomar lo que nos corresponde. Es triste, pero hay personas que una vez fueron pilares de su iglesia, y después los vemos hasta incrédulos, hermanos. Después los vemos hasta como enemigos, hermanos, de lo que antes creyeron. Es triste, pero hay pastores que por alguna situación personal terminan siendo hasta ateos, hermanos. Terminan siendo totalmente incrédulos de lo que ellos mismos predicaron. Y yo quiero que suceda eso, porque no encontraron el camino del arrepentimiento y recuperar el primer amor. Dice el Señor, acuérdate, haz memoria de tu experiencia espiritual, haz de memoria de cómo fue tu conversión, haz memoria de cómo Dios transformó tu vida, haz memoria de cómo tenías hambre y sed por su palabra, haz memoria de cómo no fallabas a ninguno de los servicios en la iglesia, haz memoria de todo lo que el Señor te había dado y arrepiéntete. Y cuando dice haz las primeras obras, es como que se le dijera y recupera todo eso que has perdido. Este pasaje después le dice otra palabra que a lo mejor esa fue la razón por la cual esta iglesia estaba así. Dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era una secta, era una herejía que estaba filtrando a la iglesia, que negaban cosas de la doctrina cristiana. Y esta iglesia los aborrecía. Y eso me hace pensar que el problema de la iglesia de Éfeso fue el legalismo. ¿Sabe por qué les digo eso? Porque eran celosos, probaban a los falsos apóstoles,
Se ponen estrictos a ver, ¿tú qué crees, qué no crees? Si no lo crees así, está bien. Y si lo crees mal, entonces estás fuera. Los nicolaitas lo mismo. ¿Por qué digo que legalismo? Porque a veces el legalismo nos hace perder el amor, hermanos. Está bien que seamos celosos, pero no nos condenemos los unos a los otros porque alguien no está de acuerdo contigo. Miren, hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo todos, cosas fundamentales para la salvación. Ahí sí tenemos que pensar igual, hermano. No podemos negociar eso. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, no, pues es que Cristo es un camino. Si yo acepto eso, entonces yo estoy negociando. ¿No? Yo le tengo que decir, no, Cristo es el camino. Es el único camino, la verdad y la vida. Pero si a lo mejor ahí hay aspectos como, es que debemos de cantar de esta manera, o debemos de cantar de esta otra manera, eso no afecta a la salvación. Piensa como quieras pensar, eso no afecta a la salvación, pero no nos condenemos por pensar diferente, hermanos, porque eso nos hace caer en el legalismo. Yo a veces analizo este pasaje y digo, bueno, ¿cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Era una iglesia trabajadora, una iglesia sufrida, una iglesia paciente, una iglesia que conservaba la sana doctrina y que era celosa en eso, y rechazaba a los nicolaitas, y rechazaba a los falsos apóstoles, rechazaba a los falsos hermanos. Porque quizás eso fue lo que le hizo empezar a juzgarlos a todos como que si fueran falsos hermanos, como que si fueran falsos cristianos. El legalismo es cuando tú piensas que los demás deben de actuar, de comportarse, de hablar y de vestirse como crees que debe de ser, y si no, todos están mal. Los condenas al infierno a todos. Eso te hace caer en el legalismo. Lo opuesto al legalismo es el libertinaje, que también es algo que puede hacer perder el primer amor. Por eso es que tenemos que ser equilibrados en la palabra. Quiero terminar enfatizando esto, hermanos. La iglesia de Éfeso, aquellos cristianos ya no están entre nosotros, hermanos. Era una generación que vivió hace más de 2000 años. Pero la iglesia de hoy sigue siendo receptora del mensaje de la iglesia de los Efesios. Usted y yo seguimos teniendo la necesidad de meditar en este mensaje. La promesa del Señor en todas las 7 iglesias tiene una promesa. Y fíjense cuál es la promesa para la iglesia de Éfeso, en el versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le dará comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, cuando dice el que tiene oído, es como que se dijera, el que verdaderamente le interesa el mensaje, ponga la atención a esto. Porque este mensaje puede ser solamente teoría. Usted puede salir de aquí del templo y olvidarlo. O usted puede salir y decir, voy a analizarlo. Voy a reflexionar más sobre esto. Y voy a ver cómo esto me habla a mi vida. Es mi oración, hermanos, que cada uno de nosotros nos esforcemos por mantenernos en el primer amor. Y si alguno lo ha perdido, que pueda recuperarlo. Que pueda hacer lo que dice este pasaje. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. ¿Sabe que el otro domingo vamos a ver cómo podemos volver a este primer amor? Porque quiero adelantarle esto que va a escuchar el próximo domingo. Cuando nosotros perdemos el primer amor, es lo que comúnmente le decimos, nos estamos enfriando. Y cuando nos empezamos a enfriar espiritualmente, no solamente nos afecta a nosotros, nos afecta a la familia y afecta a la iglesia. Y ahora afecta a sus conocidos. Porque usted tiene testigos. Hay mucha gente que lo está observando. Lo observan en su trabajo, lo observan en su vecindario, lo observan en su escuela, lo observan donde usted se mueve. Es lo que Hebreo le llama la grande nube de testigos. Y uno los están observando porque han escuchado nuestro mensaje. Y están esperando que cometamos un error para luego decirnos, ya ves, no que tú eres cristiano. Está mal que lo hagan así, pero son esos que lo hacen. Pero otros lo están observando porque quieren tener lo que tenemos nosotros, hermanos. Quieren tener la misma experiencia que tenemos nosotros. Y están esperando que se la compartamos.
Pero cuando yo me enfrío espiritualmente, cuando dejo de buscar al Señor, cuando dejo de congregarme, soy de tropiezo para los inconversos que han recibido mi testimonio. Porque entonces le estoy dando a entender que todo lo que yo creía no era cierto. Pero también soy de tropiezo para los hermanos en la fe. Porque mi enfriamiento espiritual les causa desánimo. Les causa desánimo. Y una de las cosas más tristes que a un pastor le pueden decir es: ¿por qué fulanito dejó de venir? Y cuando sabes que fue por culpa de la persona que te está preguntando, es bien triste, hermanos. ¿O por qué fulanito ya no está aquí? Tú no puedes decir: no, es que porque cayó en adulterio, por esto, por aquello, por esto, otro. Son cosas que no puedes decir, te has callado. Pero sabes que la ausencia de alguien es de tropiezo para otro. Aquí lo que tenemos que asegurarnos es que mi vida no sea de tropiezo para otro. Que no sea por mi ausencia que otro se desanime. Que no sea por mi ausencia que otro tropiece. Que no sea por mi ausencia que mis hijos lleguen a creer que entonces no era tan serio esto de la iglesia. Y entonces no era tan importante. Porque cuando yo como cristiano digo: está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. Pero tengo que ir a atender este compromiso que tengo. Estoy demostrando que es más fuerte el compromiso con el Dios que tenía, no con la iglesia. O cuando digo: no, es que me duele el callo, no voy a ir a la iglesia. Pero así con el dolor del callo voy y cumplo con la fiesta de la comadre o del compadre. Estoy demostrando que es más importante eso que el congregarme. Y según lo que vemos aquí en el mensaje a Éfeso, cuidado con dejar el primer amor, porque eso nos pone en riesgo de perder nuestra posición en Cristo. Yo le invito a que oremos y que le invito a que haga como que si estuviera usted solo, como que si no hubiera nadie más, usted solo, y el mensaje era para usted. No diga: ay, este es para fulanito, es para no. Así es como yo lo veo, como que si no hubiera nadie de ustedes y el Señor me está hablando solamente a mí. Dice: hey, recupera tu primer amor. Iglesia, recupera tu primer amor. Pueblo de Dios, recupera tu primer amor. Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar bien avivada, hermanos. La única manera para hacerlo es manteniéndonos en el primer amor en Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que tu palabra no va a volver a ti vacía. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo el que nos invite a responder a este mensaje, Señor. No una respuesta al pastor o a la predicación, sino a ti mismo, Señor. Porque como lo vimos de un principio, es el mensaje que tú le diste a tu siervo Juan para que se lo diera a tu iglesia. Permite que cada uno de los que estamos aquí, de los que han recibido el mensaje por internet, podamos ver la importancia de volver a nuestro primer amor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos descuidado. Hemos descuidado nuestra vida espiritual. Hemos descuidado nuestra vida de oración. Hemos descuidado nuestro alimento, que es tu palabra. Hemos descuidado el congregarnos, que lo hemos hecho como algo secundario. Perdónanos porque hemos caído en el engaño del enemigo, que le hace creer a la gente que no es importante reunirse. Muéstranos que eso es desobediencia a tu palabra. Muéstranos que eso causa tropiezo y que eso causa desánimo. Y perdónanos, Señor, cuando nosotros mismos hemos sido causa de ese desánimo para los demás. Te ruego que tu Espíritu Santo nos hable fuerte con estas palabras que acabamos de escuchar y que vamos a sentir en nuestro corazón esta exhortación tuya diciéndonos: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. En el nombre de Jesús te ruego que tú nos despidas en paz y que permitas que al salir de este lugar vayamos con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que tenemos la sesión de negocios el 14 de agosto, pero no seamos como alguien que le recordé que teníamos servicio los domingos, miembros de nuestra iglesia, y su respuesta fue:
pastor, hoy es, mañana en la sesión de negocios. Le digo, no, no, en la sesión de negocios sí voy a estar. Y le digo, entonces para ti el compromiso de venir a la sesión de negocios nada más, no es congregarte. Ojalá no sea ese el compromiso de todos nosotros, hermanos. Dios les bendiga, estamos despedidos, hermanos.